Gabriele Morelli es un mito de la filología. Es uno de esos filólogos, de esos hispanistas que no se limitó a convertirse en un divulgador de la literatura en español en su país, sino que ha resultado decisivo en nuestra propia filología. Nadie puede estudiar hoy la generación del 27, nadie puede estudiar a Huidobro, nadie puede estudiar a Miguel Hernández, nadie puede estudiar a Pablo Neruda sin referirse a los estudios, a los trabajos del profesor Morelli, que además ha editado un número de epistolarios de estos autores importantísimo y que es, por derecho propio, no un hispanista, sino uno de los nuestros, digamos, ¿no? Es muy difícil ver al profesor Morelli como alguien de fuera, y eso es algo que muy pocos filólogos han conseguido, y sin duda él lo ha logrado. Por eso, entre otras razones, recibió el premio Eñe, que el Instituto Cervantes entrega a los hispanistas en el año 2022, y antes de eso había obtenido la Orden de Isabel la Católica, el premio León Felipe del Ateneo de Madrid y una lista de galardones que solo llega como a la mitad de los méritos que realmente él tiene. Dicho esto, yo me gustaría que entráramos en harina enseguida. Son tus memorias, pero son las memorias de un filólogo, porque no cuentas mucho de tu vida más allá de lo que tiene que ver con tu labor como... La primera pregunta que te voy a hacer, ¿dónde naciste? Porque yo en unos sitios he leído que naciste en un sitio, en otros en otro. Io nasci nel centro Italia, nella regione si chiama Marche, a 30 kilómetros de Recanati, así en un pueblo, ¿no? Pero pues nací, estuve allí de niño, pues me fui a Roma y estudié en Siena. Y pues en 1959 llego a Milán. Allí en Milán me matriculo en la Universidad de Lengua y Literatura Extranjeras. Allí empieza mi carrera de hispanista. Aquí me paro un momento porque decirlo ahora y pensar lo que era en aquel momento el conocimiento de España, de la cultura, de la literatura española, nadie lo va a creer. Yo ahora intento decirlo, pero no me lo cree. Es decir, que era el momento en que todavía había en España Franco, la dictadura, etcétera, y no se enseñaba español, incluso por motivo ideológico, incluso porque los italianos, Mussolini envió los voluntarios durante la guerra civil, así que en este momento había una ruptura completa ideológica de Italia con España. España era como un país de la Edad Media para Italia. No sé por qué teníamos esta imagen de un país lejano, etcétera, al punto que yo, que me matriculé en la Facultad de Lengua y Literatura Extranjera de Milán en español, que era una materia en que todos éramos algo como 12 personas, 15 personas, una facultad de 10.000 estudiantes. Todo estudiaba francés, inglés, alemán, ruso, pues final español. Alemán y español como doctorado éramos poquísimos. Era como hacerse fraile o cura, porque no había ninguna posibilidad de enseñar, no se enseñaba en la escuela. Solo creo en la Facultad de Economía y Comercio se enseñaba por motivos de negocio, pero no se enseñaba. No se encontraba libro, aparte Lope de Vega, Cervantes, traducido, pero no se encontraba nada. Incluso no se podía hablar español, porque no había personas que en Milán hablaban español. Yo lo digo en el libro que yo iba a la Catedral de Milán, el Duomo, que Juan Cruz conoce bien, hizo una foto, para ver si encontraba algún español turista. Lo único que encontraba era algún argentino que era italiano, que hablaba mal tanto el italiano como el español. Así que era efectivamente imposible. Además teníamos una profesora, Juana Granados, que debe ser del sur de España, exigente. Ahora mi libro empieza y cubre como 40 años de experiencia del hispanismo. Yo cuento, yo como cuando estudiante, cómo se estudiaba en aquella época. Esta profesora quería que todos los años íbamos a España y para confirmarlo, comprobarlo, quería que le mandáramos tarjeta de España para decir que estuvo en Madrid, etc. Pero aparte, del punto de vista económico, no era fácil para nosotros, que éramos así, hijos así, de familia no burguesa, etc., sino que tampoco era muy problemático ir a España en aquel momento, era todo difícil.
Y entonces nosotros encargamos a estas dos chicas que iban, le firmábamos una hoja con nuestra firma y ella la copiaba y mandaba a nuestra profesora Juana Granados, le mandaba la tarjeta, la cual en cuando íbamos a presentar para los exámenes, pues protestaba. Pero usted me manda siempre tarjeta de Madrid, me dice, hay que visitar las otras ciudades. Entonces incluso allí el ingenio del estudiante de la época era que igualmente quien iba buscaba tarjeta de Córdoba, de Granada, etc. Y allí enviaba las tarjetas. Pero tampoco tenía sospecha. Decía, ¿cómo usted de Barcelona ha podido llegar a Granada en un día? Es imposible. Esto para decirte que era... igualmente, y cuento... che quando erano los exámenes, recuerdo il secondo anno, che era il periodo barroco, il periodo, incluso Garcilaso de la Vega, el petrasquismo, todo esto, que ella pretendía que nosotros llegáramos con todos los libros de Lope de Vega, todo, pero es una cosa que tú lo cuentas, ahora el estudiante de hoy te dice que una cosa increíble, pero claro, el ingenio del estudiante siempre ha existido. En donde yo llegaba con la maleta llena de libros, que era como 70 libros. Vosotros no lo podéis creer, ¿no? Que teníamos que leer 70 libros, además de toda la parte filológica. Y la técnica era que con la maleta sobre la mesa hacíamos caer la maleta, así que caían muchos libros y quedaban algunos. Y ella decía, bien, empezamos con este libro de Lope de Vega, que era el que habíamos estudiado más, ¿no? Una lucha tremenda, incluso Gonzalo de Berceo, esto digo toda la nota más un po' cómica, etcétera, que igualmente estudiando los milagros de la Virgen de Gonzalo de Berceo, pienso que vosotros los conocéis, que nosotros teníamos que leerlo, a veces lo estudiaba con la compañera, y como era muy difícil ligar en el momento con una chica, ¿no? Entonces me recuerdo siempre el milagro del sacristán impúdico, en que Gonzalo de Berceo, este es un texto latino, que Gonzalo, que no era un clérigo, no era un monje, era un clérigo, y cuando pasaba para ir a San Millán de la Cogolla, que era el monasterio, cuando pasaba para ir a Santiago, ello entretenía a lo que paseaba leyéndole los milagros de la Virgen. Y a este milagro del sacristán impúdico. La historia es que este sacristán, todas las veces que pasaba delante de la imagen de la Virgen, se arrodillaba, rezaba, pero pues pasaba, iba a la otra parte, había un río, lo cruzaba e iba, dice Gonzalo, a la mala labor. Entonces yo preguntaba al chico, ¿qué es esta mala labor? ¿No? Sabía perfectamente, la mala labor era una masturbación. E insistía, ¿pero qué es esta mala labor? Gonzalo, al final la chica decía, son cosas que hacéis vosotros, hombres, ¿no? Es decir, había este juego, digamos que el libro recoge también estos momentos. Pero el libro, sobre todo, recoge la historia de un hispanista que tuvo la suerte de conocer a Neruda en 1960, vino a Milán para leer una antología italiana que se había publicado y vino a dar una conferencia en mi universidad. Y yo he tenido la suerte de tener un profesor, Giuseppe Bellini, que cuando invitaba a poetas o escritores, etcétera, pues lo presentaba a los especialistas de español, ¿no? A los pocos. En su despacho nos invitaba y llegó Neruda. Neruda preguntó éramos 10 personas, creo no más, la mayor parte chica, qué tesis, qué doctorado, qué autor uno va a estudiar. ¿Tú qué vas a estudiar? La mayor parte era Lope de Vega, Peribaña, no sé, Garcilaso de la Vega. Llega a mí y yo le digo, yo quiero hacer una tesis sobre Miguel Hernández. Miguel Hernández en el año 60 y 61 no se conocía en Italia. Quien empieza a estudiarlo ha sido Puccini y pues yo, que hago mi tesis sobre Miguel Hernández. Y yo le digo, pero maestro, yo no sé si lo voy a hacer porque no encuentro nada. Y recuerdo que la historia de la literatura de Buena Prats, que tenía en el instituto,
no encuentro el nombre de Miguel Hernández. Eran 2 tomos grandes y solo al pie de la página estaba el nombre de Miguel Hernández. Entonces pero me dice, pero ¿cómo tú has leído Miguel Hernández? Lo he leído porque una chica que venía de Buenos Aires había comprado la edición de Losada, que se publicó en Argentina y no en España, y había copiado en su álbum. En aquella época la chica tenía álbum en que escribía sus cosas, copiaba, etc. Había copiado, si bien recuerdo, La nana de la cebolla de Miguel Hernández. Yo me leo y me quedo fascinado por esta poesía. Y sin pensar en nada, como cuando uno es joven, yo quiero hacer una tesis sobre pero claro, pues no encontré nada. Y Neruda me dijo en aquel momento, ven conmigo, que yo te explico quién era Miguel Hernández. Y me invita a comer con él. Y toda la comida, yo lo cuento en el libro, me habló quién era, cómo era Miguel Hernández, que tenía una cara como una patada recién sacada de la tierra. Y yo recuerdo que cuando me hablaba, miraba lejos. Neruda era un hombre alto, grandote, y tenía un poco los ojos de indio, un poquito oblicuo. Y yo lo he visto conmoverse en cuanto me contaba cómo era, cuando se veía en Madrid con Vicente Alessandri, etc. Así que yo empiezo con este motivo a hacer la tesis de Miguel Hernández. Además, hay un precedente, que poco antes yo había ido a saludar a Salvador Quasimodo con un amigo profesor, el día en que yo, estando en su casa, recibe la noticia del premio Nobel. Fíjate. Y yo cuento esto, porque claro, Neruda era un hombre muy siciliano, muy vindicativo. Me dice, se sabe al mi amigo profesor, que Ungaretti va diciendo, por lo menos que me haga senador. Y Montale dice que iría a vivir fuera de Milán, en un convento. Y dice, mejor, así por favor nos deja en paz, ¿no? Este es el comentario de cosas. Pero Quasimodo me dio que yo tenía un libro de la literatura española, no recuerdo si era Lorca, etc. Lo había comprado poco antes y me lo ve y dice, usted hace bien a leer la literatura española, la poesía española, que ahora es la mejor que existe. Esto para decir que había este juicio de Salvador Quasimodo. Incluso esto me animó a estudiar la literatura española. Vengo en España y pues cuento todos los encuentros que yo hago, la lectura que hago, pues voy a Sudamérica, a Chile, para encontrar la correspondencia de Gerardo Diego y de Larrea a Huidobro, mientras que Elena me dio generosamente la correspondencia de Huidobro a su padre, pero ella me dijo, Gabriela, tú no vas a encontrar la correspondencia de mi padre. Eran jóvenes. Fíjate si Vicente se guarda las correspondencias que le envía. Han guardado todo, porque estos 3, Diego, etc., sabían que nosotros la íbamos a buscar, ¿no? La íbamos a estudiar. Han guardado todo. Así he podido publicar la correspondencia de Huidobro a Gerardo Diego, a Juan Larrea y Guillermo de Torre en las ediciones de la residencia de estudiantes. Esto sí, un tesoro de ver cómo cuando va a París, Diego por Larrea, como cuenta que conoce a Juan Gris. Entonces se ve que la España que en este momento se está abriendo hacia la modernidad. En fin, además de esto, yo he conocido, he frecuentado mucho a Bausoño, a su mujer, y a Brines, en particular, a Carlos Rodríguez. Siempre estuve con ellos, vinieron a Bérgamo, a Milán, en todos los lugares donde nosotros hemos dado a conocer la literatura española. Estas cosas me han enriquecido mucho. Y volviendo al periodo en que estuve en Santiago de Chile, yo allí conocí a un amigo que me llevó a Isla Negra y me contó que Neruda le acompañaba, invitaba a estos jóvenes poetas, los invitaba a la comida, pero a ellos le daba un vino de allí, mientras que Batilde Urrutia
a Pablo le dava sempre un vino italiano. Questa è una cosa, un vino particolare. Y decía, él decía, pero, en fin, dice que en Chile hay tanto vino. Sí, sí, pero esto llega de Capri, y entonces llega de los italianos porque estuvo en Capri. En fin, me cuenta. Pues conozco a Nicanor Parra. He tenido la suerte de conocer a Nicanor Parra, que era un hombre muy particular. Y, en fin, mi experiencia ha sido una experiencia de lectura de esto, pero sí de encuentros humanos, de particulares. Yo con Nicanor Parra, por ejemplo, le pregunté varias veces la relación que había tenido con Neruda. Nunca me contestó exactamente, pero me invitó a mirar de su terraza, que daba frente al océano. A cierta hora me dice, vamos ahora a oír el perfume del océano, que es de cohete, no, una flor de allí. En realidad yo no sentía ninguna flor, pero para él allí el océano perfumaba en esa hora. En donde él estaba entre Isla Negra y la casa museo de Huidobro. A la izquierda se veía la tumba de Vicente Huidobro, que se hizo enterrar de pie, está enterrado de pie, y se veía la cosa. Y al lado estaba Isla Negra, él estaba en medio. Y creo que estaba más cerca de Huidobro que de Larrea. Nunca me expresó un juicio pero en realidad se veía que odiaba a Neruda por el hecho de que Neruda tuvo una fama, él todavía no la había tenido. Entonces, esta relación con los escritores en modo directo ayuda un poco a comprender su mentalidad, etc. Los encuentros más cariñosos que yo he tenido ha sido sobre todo con Bosogno. Aquí tenemos un gran estudioso de Carlos Bosogno, que está aquí, y Alejandro Duque de Amusco, y que conocí el día que muere Vicente Alessandre. Yo estaba en su casa cuando muere. Tenía una cita con Vicente Alessandre en su casa, y llego de Italia, y llego a su casa, el taxi que me lleva a su casa, porque Alessandro era muy maniático, tenía sus horarios para recibir a las personas, para descansar, etc. Y allí había preparado Pasión de la Tierra, que es el libro que yo estaba preparando con él, que pues publica aquí la editorial Cátedra. Y así me quedo esperando su muerte. Con el grupo me lleva a la clínica Elena o Santa Elena, que está a su lado, y allí veo a Claudio Rodríguez, veo a Bosogno, veo a Paco Nieva, 5 o 6 personas esperando la muerte. Y Alessandro muere allí en la clínica Elena, pero simularon que lo llevaron a su casa para decir que muere en su casa, que fue la casa de la poesía. Y lo que siento, que sentimos todos, que esta casa se está desmoronando, se está cayendo. Y cuando me dieron el premio Eñe Cervantes, yo comí después al lado de Sánchez. Entonces yo le dije, ella me pedía un juicio sobre la Melloni, y yo le digo que no la conozco, no lo puedo dar, pero le dije que ¿por qué usted no interviene y compra el Estado español la casa de Vicente Alessandre, que es la casa de la poesía? Todos iban allí. Neruda iba allí para decirle, hemos comprado esto, etc. Iba García Lorca, etc. Y se está cayendo. Él me contestó que hay un pleito, hasta que no se resuelve el pleito, no puede intervenir. Y yo digo que cuando se resolverá la casa ya no está, ya se ha caído todo cuando. Bien, no sé si he hablado demasiado, pero son años, pues naturalmente cuento los encuentros que hemos tenido en Bérgamo, en que vino aquí incluso Elena de Diego, Bosogno, Brines, sobre todo Brines. Aquí está incluso el gran
editore, mi amigo Abelardo Linares, que le veo allí, que incluso le dedico allí una foto junto con Jorge Edwards, que yo conocí. Jorge Edwards, chileno, fue incluso premio Cervantes. Lo conozco allí en Chile cuando estuve allí para documentarme sobre Huidobro, sobre Neruda. Y recuerdo que cenamos juntos y una vez me dice: ahora tengo que ir porque llamo a Víctor de la Concha, que hace parte del jurado del Cervantes, y yo como ganador de Cervantes puedo dar un nombre para que él se le dé a Parra. Y así me deja allí para llamarle, pero no sale Parra, sale, no recuerdo si era un argentino, y cuando sale Parra, la primera cosa que digo a la televisión: yo he ganado el premio Cervantes, pero tenía que ganarlo antes de Jorge Edwards. Esto era como era Parra, ¿no? Las cosas, diríamos, que efectivamente... Bien, sobre todo aquí quiero decir que la persona que yo he admirado más ha sido Carlos Bosogno y Paco Brines. Los dos, la inteligencia, la sensibilidad, pero la bondad, la generosidad, que dos. Sobre todo Paco Brines, recuerdo que cuando me dieron una medalla, no recuerdo, allí en Alicante, en Elche, y fuimos a verlo en su casa, y estaba aquí Abelardo Linares en su casa, y él quería venir, que ya estaba enfermo, no se podía mover. Y hasta el último mes que yo le llamaba, me preguntaba por mi hijo, cómo estaba mi mujer. Es decir, tenía este sentimiento de afecto hasta el último. Bien, yo creo que, si me permiten, cómo quería venir aquí a Manso Prada, porque a Manso Prada yo lo conozco en un viaje en tren en Italia, que iba a un congreso, no un congreso, un homenaje a García Lorca. Nos encontramos en tren, yo no lo conocía. Y cuando nos presentamos, digo: soy Gabriele Morelli, un hispanista, yo soy Amancio Prado, tampoco yo le conocía. Y yo le dije: ¿usted por qué no musica, no canta un poema de Lorca, del diván del Tamarite, etcétera? Y yo se lo cité de memoria, así que lo sabía de memoria, porque yo aprendo de memoria cuando me gustan las cosas. Y él, cuando publica el disco, pone antes: en este disco yo canto un poema del diván del Tamarite de Federico García Lorca, y que andando en viaje con un hispanista italiano me invitó a cantarlo, y pues me lo recitó de memoria. Así que le digo, el poema es del diván del Tamarite: no te lleves tu recuerdo, déjalo solo en mi pecho, temblor de blanco cerezo en el martirio de enero. Un espléndido poema. Y uno dice: pues, ¿cómo hay esto cerezo que florece? Bien, parece una invención. Yo cuando fui la primera vez a Granada, iba con Jiménez Millán, me dormí durante el viaje en tren. A cierto punto me despierto, y era finales de febrero o algo, y vi el paisaje todo florecido de almendros. Pero ¿qué pasa? Que en el momento empezó a nevar. Así, esta imagen de Lorca, yo la vi que pertenecía a la naturaleza. Almendros que florece, pero está cayendo la nieve. En donde Lorca lo utiliza para decir: el dolor que te marcha, déjalo en mi pecho. Entonces, este temblor de blanco cerezo en el martirio de enero. Fíjate qué verso espléndido. Y yo lo vi, constaté que existía en la realidad, aunque la poesía no siempre va a traducir la realidad, la transforma. Pero Lorca lo transforma en el sentido que en enero es difícil que va a florecer, pienso que sería, pero lo utiliza y pertenece a la realidad. Yo lo he visto en febrero. He visto en febrero, y estaba durmiendo, abro la ventana allí y veo este espléndido almendro florecido que estaba nevando. La imagen de Lorca se me fijó, y en donde le dije pues, a Manso Prada:
¿por qué no tú vas a musicar este poema de Levante el Tarit? No te lleves tu recuerdo. Es cuando el amigo le abandona. Déjalo solo en mi pecho. Temblor de blanco cerezo, el martirio de enero. En donde yo leo ahora esta carta que me ha enviado porque tenía que estar aquí y cantar este poema, pero me la envía y yo debo leerla, es breve, y dice: querido Gabriel, ¿sabes cuánto me gustaría estar contigo esta tarde en el Instituto Cervantes, acompañándote en la presentación de tu libro de memoria, uniendo mi abrazo al abrazo coral de tus admiradores y amigos? Mi abrazo es también mi voz. Si la profesión no me hubiera obligado a ir con la música a otra parte, precisamente hoy, lunes de fiesta del Corpus, que de forma tan florida y musical se celebra en Ponte Aéreas. Porque con mucho gusto hubiera llevado la guitarra para entonar alguno de los sonetos, canciones y gacelas de nuestro admirado Federico García Lorca, que tú tanto has estudiado. Sería una forma de revivir aquel viaje que hicimos juntos en tren desde Milán, cuando me acompañaste a presentar los sonetos del amor oscuro en San Benedetto del Tronto. Qué corto se nos hizo este viaje hablando de Federico y con Federico, casi diría yo. Una forma también de darle las gracias por haberme alumbrado la maravilla de la Gaceta del Amor Desesperado, cuyos versos me recitabas de memoria, animándome a cantarla. Te hice caso y te los canté cuando coincidimos, etcétera, etcétera. Bien, no quiero continuar, pero efectivamente él quería estar presente porque este encuentro le ha animado pues a musicar los poemas de Federico García Lorca. Bien, 40 años de experiencia de hispanista en que más o menos se desenvuelve entre mi universidad de Bérgamo y de Milán, pero sobre todo en Madrid. Yo venía en cuanto podía aquí a comer con Carlos Bausoño, con Paco Brines, con Claudio Rodríguez. Íbamos a comer siempre en el Gijón. Pero yo como italiano estoy acostumbrado a cenar a las 7, a las 8. Y cuando yo me invitaba, daba cita en el Gijón, como a las 9. Yo llegaba a las 9 y no estaba nadie. Después de media hora llegaba Olivio Jiménez y después a las 9 pasaba Brines en coche con Bosoni diciendo voy a buscar el aparcamiento. En fin, no sé quién llevaba a Villanueva, no sé, estábamos allí esperando hasta las 11 todavía, no se podía comer. Al final íbamos a cenar abajo y era el día que estaba cerrado, porque estos tíos se habían olvidado completamente. Así que íbamos a otros lugares, ¿no? Y por eso que yo entonces que hacía, me cenaba por mi cuenta y pues se iba con ellos. Pero de veras yo he visto la inteligencia de estas personas muy distintas, la gracia, la bondad que me ha alimentado, me ha enriquecido y añado otra cosa. Otro amigo fue Carlos José Luis Cano. Luis Cano me invitaba a su casa, me hacía ver las cartas de varios escritores, me las dejaba allí, me dice, te preparo una tarta, algo. Yo le decía, tú no puedes dejar las cosas aquí a una persona que puesta la roba, ¿no? Porque son cartas de cernuda, etc. Y aquí además tenía un cadáver exquisito, eran estos juegos, dibujos que hacían los vanguardistas. Hay uno en que está Dalí, está Gala, está él, ¿no? Que hicieron en el sur. Y yo lo tenía él. Y yo le digo, más que te lo van a robar, etc. Al final, siempre me escribía diciéndome, Gabriele, cómprame un colirio que en España no se vende. Una vez que estaba comiendo con Brines y Bausoño, digo, yo os dejo que voy a casa de Cano porque necesito un colirio. Y me dice, ¿qué colirio? El colirio es bendalina. Me dice que no existe en España. Dice, está por todas partes en España, está en la farmacia. Es que él quiere verte, quiere estar contigo. Esta es la cosa. Y hay otra cosa, que lo digo por último, por aquí está Ana, está aquí detrás, que es la mujer, la viuda
de Manuel Hernández Montesino, el hijo de Concha Lorca, que yo he conocido aquí, una persona amable, una persona que poi si invité en Italia, en Bergamo, vino Gassman, lee los poemas de Lorca, estaban ellos, y siempre que cuando venía a Madrid iba a comer jamón en casa. Y además él me contó cuando llega con su abuelo, que llega a América y que abandona España, etc. Y cuando él, que tenía 12 años, descubre que su padre lo había matado y que nunca se lo había dicho. En un libro de literatura está la historia, hablando de García Lorca, de su hermana, de su marido, que le fusila, le mata, etc. Y él descubre que su padre lo había matado y que en cambio le había dicho que estaba en el cielo, etc. ¿no? Y descubre, y cuenta la historia de su abuelo, que le pedía a él, que había aprendido el inglés, el abuelo no, la lucha que había entre el ejército alemán y la americano en Italia, y ponía banderilla en el mapa para ver cómo avanzaba el ejército, ¿no? Porque él quería que ganara y podía volver a España. El chico, para no entristecer a su abuelo, le ponía banderilla que había ganado el ejército americano, etc. Sí, me cuenta toda esta historia. Yo le he querido mucho y en el libro está lo que él me ha contado, porque efectivamente son personas que a nosotros extranjeros nos ha hecho conocer su historia íntima dentro de su casa, que con eso hemos podido mejor aprender y leer los libros. Yo he conocido también a Isabel García Lorca. García Lorca vino a Italia a presentar El Público, que se estrenó en Milán, y yo tuve que acompañarla porque me quedaba solo yo como hispanista, y puedo recordar cómo en esta época, estamos en los años 70, creo, algo por así, no, ahora me puedo equivocar, con el conocimiento que tenían los italianos de Federico García Lorca, que lo sabía o lo conocía también personas que eran normales. Fuimos a comer en un restaurante de Milán que pagaba la editorial Garzanti, la editorial de Lorca, sí, un buen restaurante. Yo estaba con él y no recuerdo quién estaba. Y estaba el amo de la cosa. Entonces yo le estaba pidiendo al camarero que llevara algo para la señora Isabel García Lorca, y a cierto punto se presenta el amo, alto, un uomo elegante, y le dice: «Esa es la señora de la familia García Lorca». Yo pienso incluso porque en Milán se estrenó El Público, así el nombre. Él dice: sí, dice, es la hermana. Entonces se puso de pie y recitó de memoria. Y yo me la llevé a Río cuando era la noche de Santiago de Compostela. Una famosa, que además no le gustaba a Federico porque era muy gitano, y quería continuarlo. Entonces yo le digo: por favor, para decir, ese conocimiento era verdaderamente increíble de Lorca, de la poesía española de este momento en Italia. Y quiero contar esto porque veo aquí a Ana, que además ha escrito, ha contado los recuerdos de Isabel García Lorca, ha editado este libro, pero también su marido ha publicado su recuerdo, así que tenemos una historia, diría, emotiva. En fin, yo para contar todo esto un poco la parte más exterior, he buscado un estilo evidentemente lírico, emotivo, porque estoy contando mi historia, mi vida, la dificultad en aquel momento de enseñar el español, tanto que te consideraba un fascista. Yo cuando vino a España la primera vez, me dijeron que yo necesitaba un documento, una especie que decía que yo no era comunista. ¿Entendés? Y tuve que pedirlo a un cura. Y el cura decía que yo era un cristiano fiel, que no era verdad. Debo decir que no me lo han pedido nadie. Pero esta era la consideración que Italia tenía en este momento de España. Cosa verdaderamente increíble de una sociedad que estaba completamente apartada de Europa. Yo recuerdo que cuando iba a comer, pues en Salamanca, no sé, me gusta mucho la aceituna, yo
¿cómo se llama? Este interior, el hueso, lo ponía al lado, llegaba el camarero, tiraba todo al suelo, todo lo que yo había, que normalmente uno no tira al suelo. La vida era esta, ¿no? Amena, etcétera. Pero yo recuerdo los periódicos, este Juan Cruz, que no se podía leerlo, porque aparte de provincia era siempre el mismo periódico, y además tan feo que las fotografías no se sentía. Película no se podía verla en aquel momento, etcétera. Sí, era una España efectivamente medieval. Pero esta España medieval tenía una riqueza poética que nosotros no la conocíamos. Y por eso yo me he enamorado de esta, porque yo creo que, sobre todo con la cultura española, un poco tan diferente, estudiarla es amarla. No es imposible, con toda la formación filológica que uno tiene, no transformarse en uno que ama la poesía, la literatura, la cultura española. Y sobre todo porque los escritores españoles, y yo recuerdo en particular Vicente Aleixandre, te consideraba un amigo. Yo cuando publico el primer libro, que se llama Linguaggio poetico del primo Aleixandre, lo conoce, lo ha reseñado en la revista Triunfo, recuerdo que ha sido el primero que me ha reseñado, en el instante me contesta y Dan me dice, ya somos primos, ¿no? Porque primo, italiano, primer, insomma, es quello che risponde in italiano cugino. Y me escribe pues una carta sobre este libro, que yo casi me avergüenzo leerla, pero la pongo en una parte, para decir que dice que yo le he iluminado, en fin, y lo dice con sinceridad, ¿te das cuenta? E quando yo publico in Italia Pasión de la Tierra en italiano, este es un libro surrealista muy, muy complicado, muy difícil, a Musco, que es un maestro, sabe perfectamente, él me escribe y dice, le hago yo un prólogo para los italianos, que nunca yo he pedido, y dice, saluda a los italianos. Y cuenta la historia de este libro, cuando nace, cuando es un momento difícil, y que después lo publica la primera vez en México, y todo eso. Y pues, 3 o 4 días después, me escribe porque quiere cambiar 2 adjetivos. Y me dice que si ya está en prensa, él pagaría el gasto de esto. Es decir, 2 adjetivos tontos, además. Era como hermoso o bello, algo de este tipo. Aleixandre era de una cosa, realmente de una perfección, de una amistad. Yo, Aleixandre, quizá que a Musco aquí me lo puede confirmar, a veces lo veo un gran prosista, no solo un gran poeta. Entonces, las cartas que te escribe son de una belleza, de una sinceridad, efectivamente, que te conmueve. Yo he hecho leer estas cartas, porque en parte se han publicado, y a veces no lo creen los lectores, que un escritor tan importante, ya de premio Nobel, y que contesta a un joven y ya le considera un amigo, algo, y confirma esto, que cuando se hicieron un homenaje a Lorca, no recuerdo cuándo, se hizo en el jardín de la casa de Vicente Aleixandre, y allí hicieron oír la voz de Aleixandre, que recordaba a Federico cuando llegaba a su casa. Y recuerdo a Aleixandre que decía, yo no sé si Federico es el más importante poeta español o del mundo. De seguro es el mejor hombre que yo he conocido, que yo he amado. Y lo dice con una pasión, con una participación. Y efectivamente yo he advertido en todos estos escritores españoles el afecto, el amor, el sentimiento de... Y en esta ocasión estaba Molina Foix, que yo conocí cuando muere Vicente Aleixandre, porque estaba allí en la clínica, y me dice, mira, Morelli, usted quizá que no lo sabe, pero un día yo vengo aquí y me encuentro Vicente que estaba malísimo, estaba molesto, y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Ah, dice, ha salido un artículo de Morelli y le ha escrito Gabriele, no Gabriele. ¿A dónde piensa que es argentino? Pues la culpa es mía porque lo he mandado yo el artículo. Digo, estaba malísimo por esto. A mí nunca me lo ha dicho, yo tampoco me he dado cuenta.
porque incluso Bosogno siempre me ha llamado, escrito Gabriele, y yo lo dejo al decir Gabriele, y me firmo Gabriele a veces, porque Gabriele no me interesa nada. Pero efectivamente yo he advertido, aparte la inteligencia, la belleza de su obra, he percibido el sentimiento humano que estos escritores españoles advierten, sienten y te muestran, o los editores españoles. Aquí está Abelardo Linares, vuelvo a decirlo, que yo he trabajado mucho con él, y naturalmente con Yosune, la directora de cátedra, que yo conozco desde 30 o 40 años. Cuando yo publiqué Pasión de la Tierra. Yo voy allí, en la secretaría, el director era Domínguez, me parece, y entro allí en esta salita esperando, y estaba Agustín Sánchez Vidal, que yo no conocía antes. Agustín Sánchez Vidal me dijo: ¿de qué se interesa usted? Yo digo: me intereso de vanguardia, de surrealismo. ¿Y cuál es surrealista? Bien, digo, yo, uno que no es un grandísimo poeta, creo que sea el primer surrealista, y que es José María de Hinojosa, que efectivamente es uno de los primeros, y que digo, estoy leyendo el libro Viaje a Alejandría, porque él lo titula así, Viaje a Alejandría, y me dice: tú eres el único que pronuncia Alejandría, porque todos los españoles decimos Alejandría, pero Hinojosa le ha puesto el acento para hacer algo un poco de surreal, y yo pensaba que se decía Alejandría también, ¿no? Así que la conozco, llevo casi 40 años, y este libro poco está incluso dedicado a ella, que me ha permitido recoger mi sentimiento, mi experiencia, todo lo que he escrito sobre España. Y España es, sí, y además he escrito en español, que es la escritura de mi alma, como me ha dicho Luis García Montero en La Ponte. Luis Cantero, le doy las gracias, que ha hecho su presentación. Es una presentación, creo, más de una larga amistad, más que del mérito del libro. Pero en fin, ha querido hacerla, y yo le doy las gracias, aunque no está aquí. Si queremos ver un momento o hacer preguntas. La verdad es que nunca había hecho una entrevista más fácil, Gabriele, porque has contestado a todo lo que yo pensaba preguntarte sin necesidad de preguntártelo. Ha sido una entrevista editada. Así que podemos pasar, si hay alguna pregunta del público. Sí. Non so se decir bentornato o benvenute, Gabriele, en español, que yo le dije a Luis Rosales, pero Gabriel vende algunos libros en italiano, porque me gusta leerte, pero en italiano, porque cuando vi la casa Illuminate. Sí. La casa iluminata es la casa encendida de Rosales. Yo me jacto por ser el primer traductor que nunca se había traducido. Y lo digo porque sé que Rosales, Luis Rosales, el hijo, que mala suerte está enfermo, me está viendo, escuchando. Así le agradezco a Luis. Yo he sido el primer traductor porque, como siempre, por motivo político, ideológico, no se publica un libro de un autor porque o es comunista o porque el otro. Lo que importa es la obra. Yo la he publicado. Como yo he publicado Panero, que para mí es un poeta importante, pero nunca se había traducido al italiano. Sí, yo... Es que me gustaría leer un libro tuyo en italiano, porque eres el primer autor que voy a leer en italiano. Es que yo he publicado más de 60 libros, la mitad en italiano. Sí, si tú me dices cuál libro, yo... La Casa Illuminata, en italiano me la quiero leer. Si hay algún libro de Federico García Lorca también. Sí, claro. Y hay uno que me regaló mi hermano por mi cumpleaños, y con esto ya finalizo, que es 20 poemas de desamor y uno de despedida. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Esta es que me la regaló mi hermano, pero no me regaló tu edición, y dije, cachis, pero me acordé de ti. No, en Cátedra la publicó Cátedra esta edición, y creo que se ha hecho varias reimpresiones, porque a mí me gustó mucho este libro. Es el libro de un joven que era enamorado,
y tiene 18, 19 años, y cuando tiene 18 años, está enamorado, es un gran poeta, te sale una gran poesía. Que nunca Neruda, por cuanto ha escrito un libro mejor, etcétera, ha escrito un libro así, que ha sido el bestseller. No sé, en 1960, cuando que recorría 20 años, etcétera, se hizo una reedición aquí en España, se han publicado 1 millón de ejemplares. Yo recuerdo, yo he conocido Vargas Llosa, ha dicho que este libro era el libro de cabecera de su madre, de su hermana, todo aprendido. Y todo dice, ¿cómo es que gusta tanto este libro? Gusta tanto porque efectivamente es un libro de una sencillez, pero yo siempre me recuerdo algunos versos, cuando dice que Neruda, en un poema, dice prácticamente, ella no está lejos de ella, soy enamorado, dice, prácticamente empieza diciendo, hemos perdido aún este crepúsculo, nadie nos vio con las manos unidas, mientras la noche azul caía sobre el mundo. Mira qué verso sencillo. Y eso quiere decir que no hemos podido estar mano con la mano, porque tú estás en otra parte y yo, y cae la tarde. Mira que es un verso sencillo. Hemos perdido aún este crepúsculo. Nadie nos vio con las manos unidas, mientras la noche azul caía sobre el mundo. Mira qué poema romántico, sencillo, pero ya con un lenguaje nuevo. Es un libro extraordinario. Yo he hecho una edición en cátedra. Yo estuve en Santiago de Chile y fui a buscar las amantes de Neruda. Publicamos las cartas de amor de Pablo Neruda, porque Pablo Neruda fue un que amó mucho. Sabemos que tuvo un último amor. Existe un libro inédito, fue un amor, Alicia se llama, Urrutia, la nieta de la mujer. Existe esa historia de amor, existe un libro inédito que yo he podido leer. En fin, Neruda amó mucho, ¿no? Dice García Márquez, no es un hombre fiel, es un hombre leal. Dice Neruda. Que yo, pues, de Neruda, Neruda ha vuelto pues en Milán muchas veces. La segunda vez que vuelve en 1974, publicó Stravagario en italiano. Yo fui a escucharlo. Me acerco a él y él me dice, para una dedicatoria. Y él me dice, ¿cómo te llamas? Gabriele Morelli. Me mira y pues escribe en mi libro, a Gabriele Morelli en el recuerdo de nuestro Miguel. Es decir, después de 14 años recordaba que yo era un chico y que había hecho esta tesis sobre Miguel. Pero yo he cenado con él varias veces. Neruda era un hombre que parecía un cardenal italiano, que comía, devoraba las cosas. No, yo nunca he visto una persona comer, ¿cómo se le llama? Comer pescado como cortarlo como un cirujano, ¿no? Que hacía saltar la cosa. Además te miraba para ver lo que tenías tú, ¿no? Efectivamente era la aragosta italiana, él la cortaba como yo nunca le he podido cortar, y comía 2 o 3. Además recuerdo que cuando llegaba Neruda a Milán, todos los anticuarios estaba contento porque él compraba cualquier cosa, cualquier tontería, conchas, etc. Una vez recuerdo, yo estaba con el profesor Bellini y él había visto en el centro de Milán, en una tienda, un aparato, una especie, un cubo que se movía. Dentro estaba una especie de agua de mar, pero que se levantaba y se movía. Era una cosa moderna. Y se encaprichó y quería comprarlo. Pero el dueño de la tienda no quería venderlo, era solo para llamar la atención, ¿no? de quien pasaba. Insistió tanto, se fue tantas veces allí y invitó al profesor Bellini, el rector de la universidad, que le llamara para... No, nadie, ellos no quería venderlo. Además, pues me cuenta Bellini que a las 4 de la noche le llama Neruda de su hotel y dice, ven,
ven aquí, Pepe. Y había comprado este y quería enseñárselo, ¿no? Compraba todo, ¿no? Sobre todo compraba todo lo era las conchas marinas, etc. Era un hombre que... Io dico sempre che ho visto naturalmente la casa de Neruda e incluso la de D'Annunzio, que se parece, porque todo acumula objetos, le gusta la belleza, todo. Tiene algo de esto Neruda, sobre todo ama los objetos. Una vez lo he visto en una feria de Milán, a comprar una feria, esto que se vende todo, de todo tipo, era toda cosa de un barco, no sé qué. Él compró tenedores, cuchara, todo esto, muchos. Y recuerdo que estaba en Berlín y dice, pero Pablo, ¿por qué compra todas estas cosas? Porque esto han tocado las manos del hombre, ¿entiendes? Dice, aquí el hombre lo hace. Tenía además esta capacidad humana, ¿no? que hay que reconocerle. Yo creo que Neruda, hemos publicado incluso la poesía política, etc. Aparte el libro Las tres residencias, el canto general, pero Neruda es sobre todo un poeta casi gongorino, tiene una capacidad metafórica de contar las cosas que solo lo ha hecho Góngora, otro, de transformar. Yo recuerdo un verso de un poema, que ahora no recuerdo el título del poema, que dice así, embriaguez de los ríos. Fíjate que es casi imposible traducirlo al italiano. Ebrietà de los ríos, ebrietà es un poco más dulce, ebrietà, embriaguez de los ríos, te da la idea del agua que sale, ¿no? Que está dando salto, etc. Esta capacidad metafórica. Un poeta que ha escrito una oda al diccionario, dime que es la cosa más triste que hacer. Bueno, él ha escrito una oda al diccionario, esto para decir la capacidad que tenía, quizás a veces falta de síntesis, pero tiene una gracia, una fuerza, una belleza de hombre moderno y sobre todo recuerdo de Miguel Hernández, efectivamente en mi vida, mi tesis, yo pues salí con la tesis, fui a conocer a Josefina Marresa poco después, etc. Así que, pero efectivamente Neruda es el poeta moderno con todos los contrastes que tiene el hombre moderno, ¿no? Un hombre que tiene su ideología, que se equivoca, ¿no? Como he dicho, etc. Pero que nos ha regalado tanta poesía, tanta gracia como la poesía, y tanto compromiso humano, tanto amor. Creo que hay que recordarlo siempre en Neruda por esto, con los errores que todos hacemos, ¿no? Porque creemos en cosas, pues las cosas cambian, pero pongamos y queremos tocar este tasto, al fin esto de las cosas de Hungaria, etc., él pues se arrepiente, pero dice, nosotros fuimos esto, amamos esto en aquel momento. Sí, yo siempre tiendo a defenderle a Neruda, sea como persona que toda su obra. Grande, hay cosas repetitivas, etc., pero ha atravesado todo Neruda, todos los continentes. De Sudamérica se fue a Oriente, pues vino a España y pues viajó por toda Europa. Es uno de los poetas efectivamente que habla de una realidad que es el mundo ya. Mientras hay poetas solitarios, ¿no? Que escribe, canta una poesía, se lo dedica a un árbol o no sé qué, ¿no? Esto es como un río, Neruda, con todo lo que el río puede llevar. Yo lo recuerdo siempre, pero volviendo a mi hispanismo, ha sido una vocación, una pasión. Me ha enriquecido mucho. Yo siempre doy gracias a haberme hecho hispanista, haber amado la España, haber amado la comida española, el jamón español, todo, ¿no? Meterme dentro, y esto me ha enriquecido. A mi edad, en cierto sentido, me siento joven y todavía con la capacidad de recordar, de escribir, en fin, y además
Me da gracia ver aquí a las personas que son casi todos amigos y que yo he querido incluir dentro del libro. No sé si he hablado demasiado. Ha sido estupendo escucharte. Muchísimas gracias y yo creo que es la hora de los autógrafos, de que lo que queda por contar, que queda mucho por contar, aunque no lo parezca, lo lean en el libro y aprovechen que está aquí el autor para que se lo firme. Muchísimas gracias, Gabriele. Gracias a vosotros, Y gracias a todos por vuestra estar aquí. paciencia.